disponen sus saetas sobre la cuerda para saetear en oculto a los rectos de corazón. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia su alma los aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades. Fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de él. Porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Este es el Salmo número 11, que es un salmo de protección. Vamos entonces a tocar el tema de hoy. Vamos a iniciar con el Salmo 9, versículo, Eclesiastes 9, versículo 8. Mejor es el fin de un asunto que su comienzo. Mejor es la paciencia de espíritu que la altivez de espíritu. Porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Corintios, capítulo 15, versículo 3. Y otro salmo, otro versículo que dice, porque la vida es más que el alimento y el cuerpo más que la ropa. Lucas, capítulo 12, versículo 23. Vamos a ver que un tema de importancia es el regocijo de Dios. O sea, nos sentimos contentos, nos sentimos a gusto y tenemos regocijo de estar en comunión con Dios, de haber conocido este camino, conocido el camino de Jesucristo, de nuestro Señor, y de alabar a Dios el Todopoderoso, el Señor de los cielos. Pero en ese sentido, se hace necesario que seamos cuidadosos al recibir las bendiciones de Dios. No debemos dejarnos llevar por el demonio de la autoimportancia, creernos hijos preferidos de Dios y olvidamos que nuestra condición de simples mortales, que llevamos una vida mecánica y somos gobernados por nuestras tinieblas personales, como son la vanidad, la impaciencia, la gula, la ira, la envidia, la codicia, la prepotencia. Se corre el peligro de caer en una especie de mitomanía, de creernos elegidos por Dios, candidatos a ser habitantes del reino celestial, viendo a nuestros semejantes como pobres condenados, que no tienen la menor idea de lo que es el reino de Dios y que no tienen la posibilidad de ser salvos. Definitivamente, eso lo vemos en muchos cristianos que estudian el cristianismo, que sienten que ya, como se dice, que ya agarraron a Jesucristo por las barbas, que ya son la única Coca-Cola en el desierto. Entonces, pues no, definitivamente que cuando uno busca el reino de Dios, debe regocijarse al encontrarlo, debe sentir la felicidad de recibir estas sagradas enseñanzas que nos hacen ver con claridad el reino de Dios y su justicia. Pero el caso es aterrizar, definitivamente nosotros aterrizar y ver bien, ver a los demás como nuestros semejantes, y que el estado de nuestros semejantes nos revela cuál es nuestro estado real. Hay una anécdota que decía un poeta de esos poetas filósofos, que decía que Khalil Gibran Jalil se fue a visitar a un manicomio. Como él pensó, como todos nosotros, bueno, voy a ver a esos pobres locos y a reírme de sus locuras. Como diciendo, los locos son inferiores a mi persona, son para reírse de ellos. Se fue al manicomio y llegó a sentarse en una banca. Y al lado de él había un loquito, un interno en ese manicomio. Y empiezan a hablar y él, tratando de escuchar y de reírse lo que decía el loco,
Y entonces el loco le hizo una pregunta, él le respondió y empezaron a hablar de una manera filosófica. En determinado momento le dice, bueno, ¿y tú desde cuándo estás aquí en este manicomio? El loco sabía que estaba loco y que estaba internado en un manicomio y le dice el visitante le dice, no, yo no estoy internado aquí, yo vengo solamente de visita. Entonces le dice, el supuestamente loco le dice, tú eres del manicomio, tú eres del manicomio que está después de las bardas de este manicomio. O sea, como decir, tú eres de los otros locos que se creen cuerdos. Y ahí pues lo hizo reflexionar al poeta, definitivamente, que uno ve, yo observo pues, que muchos amigos y todo, que se sienten ya en el reino de Dios porque se congregan en una iglesia y porque hacen oraciones a Dios, pero en realidad estamos muchas veces metidos en la cabeza la idea de que somos únicos, nos agarra de su, podríamos decir, de su títere, uno de nuestros demonios que moran en nuestra alma, en nuestro interior, que es el amor propio, que es la autoimportancia, y nos decimos, no, es que yo, gracias a Dios, que el Señor tocó mi vida y me dio la posibilidad de estudiar el reino de Dios y su justicia, qué maravilla. Y yo no soy como esos otros, que mira cómo andan, cometiendo errores, viviendo una vida totalmente mecanicista, olvidados de Dios, no saben qué va a pasar mañana, no saben lo que sucede después de la muerte. Para esas personas, diría uno, irreverentes, personas que no se han dado a la tarea de investigar lo espiritual, les espera el reino de las tinieblas. Y el Señor decía, para ellos será el llanto y el crujir de dientes, y empezamos a mirar como que nosotros tenemos otra condición de vida. Yo recuerdo que hubo un tiempo cual que la nobleza, y había personas acá en América que no eran descendientes de ninguna nobleza, pero decían es que nosotros los tales cuales somos descendientes del archiduque no sé qué, y ya se sentían nobles, ya se sentían sangre azul. Veían una película mexicana de la época de oro del cine mexicano que tenía muchos mensajes, mucho sentido, que dice en esa película, una persona le dice a otro que consideraba más humilde, sepa usted que por mis venas corre sangre azul. Entonces le dice el otro que era una persona de campo, muy sencilla, muy humilde, le dice, pues le recomiendo que se purgue usted, señor, porque eso debe ser muy peligroso, muy sangre azul si toda la sangre roja. Y era todo eso, ¿no? Que hay unos que se sentían descendientes de la nobleza, pues por considerarse superiores a los demás. Entonces, en el aspecto místico religioso, corremos el peligro de creer simplemente que por aceptar el mensaje de Dios, sin aplicarlo, simplemente congregarnos y pagar el diezmo, ya estamos más allá del bien y el mal, que ya nos ganamos el reino de los cielos. Un amigo hace poco decía, es que yo cuando me muera me voy al reino de los cielos, me voy al cielo directamente. Dije, oye, ¿y tan fácil es? Sí, nomás aceptar y asistir a mi iglesia y congregarte. Y ya estás. Qué bueno, le dije yo. Entonces todo el mundo puede entrar ahí. Sí, todos pueden participar. Está para todos. Dios no es egoísta. No, pues es uno de los lugares que entonces uno, como persona mortal, no quisiera ir cuando muere. ¿Por qué? Me dice, no deseas ir al reino de los cielos. Pues si todos van para allá, ya debe haber todo tipo de malandrines, personas problemáticas, peleoneras, pendencieras, delincuentes, matones. No, 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 debe ser un infierno. Entonces, mejor es ir a otro lado. Y se me quedó viendo ese amigo y
se persignaba, pues, porque definitivamente es el concepto que uno elige, y por ello entonces nos olvidamos de nuestra condición de simples mortales y creemos que estamos mejor que los demás, y definitivamente mejor que los demás. Pues, dice los sabios que todos los demás personas son un espejo donde nos miramos de cuerpo entero. Entonces, si yo veo que los demás están mal, entonces yo ando muy mal. Si yo veo que los demás están sufriendo, están en una crisis existencial, significa que yo también ando con esa crisis existencial, que en lugar de juzgar, debo buscar dentro de mí y encontrar todo aquello que me molesta de los demás. Yo recuerdo cuando estaba adolescente y había uno de mis hermanos mayores que tenía una forma de comer que yo detestaba. Cuando íbamos a comer, yo agarraba mi plato y me iba a comer en la sala. Y me decía mi mamá, ¿y por qué haces esto? Le dije, no, es que me molesta la forma de comer mi hermano. Es que, ¿cómo es posible? Entonces, un día me puse a observarme cómo yo comía. Y comía igual que mi hermano. Entonces, nos molesta a veces y criticamos lo que otros hacen sin pensar por un momento que nosotros somos todos, podríamos decir, como creados a escala, ¿no? Creados en serie. Entonces, definitivamente, si nosotros nos vemos que somos, si nos llega el que se llama el reino de Dios, nos llega el anuncio del reino de Dios. Ese solamente es el anuncio, pero ahora eso debemos convertirlo en algo práctico. ¿Cómo es algo práctico? Pues sí, vamos a ver cómo es que conquisto un regocijo espiritual, que puedo yo comulgar con Dios, sentirme uno más con Dios. Para ello tendría que entonces empezar a dejar de mirarme como superior y verme como uno más entre todos, porque nuestra condición humana, que es ser humano mortal, lleno de imperfecciones, con la posibilidad de cambiar nuestro rumbo de vida, nuestra forma de pensar, nuestra forma de ser, pero con los mismos errores que criticamos a los demás. ¿Por qué creen ustedes que se hicieron los espejos para que no se mirara? Un amigo iba a salir de su casa, iba a una reunión social. Entonces la esposa le dijo, ¿cómo vas a ir vestido así? Vas como un mamarracho, vas muy, muy mal hecha la combinación de ropa. Se enojó y entonces tenía mal humor, pero también tenía sentido el humor. Y pasa frente a un espejo y dice, a ver, vamos a ver, ¿qué es lo que veo yo de malo? Entonces, para verse cómo está de malo, no hay que verse como lo que uno quiere de perfección, sino verse realmente, sin juzgar, sin enaltecerse, sin nada. Entonces llegó a empezar a mirarse. Y dice, no, si tienes razón, ¿cómo es posible que yo me vista de esta forma? Si es que no tengo gusto para vestir. Entonces, así sucede. O sea, nosotros vemos la paja en el ojo ajeno y le decimos a quien le vemos la paja en el ojo y nos dice, ¿y has visto la viga que tienes en tu ojo? O sea, si el otro tiene una paja, no tiene una viga. Entonces significa que nuestros errores son a veces iguales o peores, definitivamente. Entonces, eso es algo que nos obliga a reflexionar. Realmente quien quiere tener un cambio real en su vida. Pues sí, les he contado antes el caso de ese príncipe que quiso ser sabio. Entonces, el consejero sabio, el consejero del papá, le dice, príncipe, ¿alguna vez vas a ser rey? ¿Qué deseas? ¿En qué deseas prepararte? Le dice, yo quiero ser sabio. Bueno, le dice, entonces debes ir al colegio de filosofía de Atenas, a la escuela de filosofía. Bueno, entonces voy ahí, no, pero antes tienes que prepararte, porque así como estás no te van a aceptar. En aquella época las escuelas eran muy exigentes. Entonces, hay un príncipe que todo el mundo
lo elogiaba, que alguien llegaba ante él y hacían las venias y hasta de rodillas se ponían. Entonces, si alguien le decía una mala palabra, si alguien lo insultaba, pues lógicamente que esa persona estaba corriendo el peligro de que le cortaran la cabeza. Entonces nadie lo insultaba, nadie lo maltrataba. Todo era elogios para él, o sea, cualquier cosa por tonta que fuese era aplaudida por los demás. Entonces llega un momento que dicen, bueno, entonces yo te doy un consejo que puede ser valioso. ¿Cuál es? Consíguete unas cuantas personas, unas 10 personas, que todos los días tengan, el trabajo de ellos va a ser, van a llegar, digamos tipo 10 de la mañana, hasta las 2 de la tarde, que van a llegar y su trabajo es insultar, molestar, criticar. Y el trabajo tuyo es no enojarte, no mandarles a correr la cabeza, no enojarte, haces el compromiso de que no te enojas con ellos, sino que observa. Todo lo que te digan, observa. Y si te molesta algo, tómalo como gracioso. Diviértete por ello. Ellos están gozando de insultar, de molestar, de tus errores. Tú disfrutas de escuchar esto y observa. Entonces le enseñó cuando te quieras enojar, cuando te molesta, cuando quieras montar en cólera, respiras honda y profundamente, como cuando respiras el aroma de una flor o de un perfume. Y retienes el aire y luego te autoobservas. Y así lo empezó a hacer. Fue un lapso de unos 2 años. Entonces venían esas personas a diario. Y al irse entonces el príncipe los saludaba de mano y les pagaba. Era bastante más que el salario mínimo. Pero las personas, él les pagaba y les decía, bueno, pero mañana. Y ellos iban muy contentos con su dinero y con la satisfacción de que insultaron al príncipe y nadie les dijo nada. Nadie los encarceló y les cortó la cabeza. Y eso pasó en 2 años. A los 2 años le dije, consejero, bueno, ahora ya puedes ir a Atenas a buscar ser admitido a la escuela de filosofía. Y entonces llegó en aquella época lo que es las ciudades tenían una puerta de entrada, o sea, eran amuralladas. Entonces él fue a entrar a Atenas y en la puerta había un personaje que parecía un limosnero. Y esta persona estaba ahí a todo el que veía que pasaba, que entraba a la ciudad. Lo insultaba de lo peor, lo insultaba y se burlaba de las personas de cómo vestían y todo. Y él vestía como un pordiosero, barbado, todo, como un pordiosero. Ahí entre mejor vestido los veía, más se atacaba. Iba pasando, se devolvían la mayoría y le pegaban un golpe, o lo insultaban, o le pegaban un golpe en la cabeza, o en la espalda. Y así estaba, él se protegía y seguía con la misma de trato, o sea, entraban a Cuando va entrando el príncipe, lo vio vestido de príncipe y lo insultó de lo peor. Entonces el príncipe se regresó y cuando el príncipe se paró frente a él, aquel insultante puso sus manos en actitud de protegerse de algún golpe. Y el príncipe le dice, ¿por qué te pones así? No te voy a golpear. Entonces le dice, vengo es a agradecerte. ¿Cómo es posible? Si todos me pegan de a golpes, con sus bastones me pegan en la espalda o en la cabeza. Y me duele, todavía me sigue doliendo, pero yo me divierto de molestarlos. Y yo te insulto y tú vienes a agradecerme. ¿Cómo es posible? A ver, cuéntame, porque hasta ahora no me había pasado esto. Entonces le dice el príncipe, es que durante 2 años pagué a varias personas para que fueran a mi palacio y me insultaran. Yo me sentaba en mi trono y ellos me insultaban de lo peor, se burlaban de mí. Si me había dejado el bigote, me había cortado el bigote, me decían, ay, qué bigotito, y se reían de mí. Yo era su payaso para que se divirtieran. Y yo no podía hacer nada, no podía enojarme, tenía que autoobservarme, autocontrolarme
Y después al final, decía el príncipe, al final yo les pagaba muy bien pagado y les saludaba efusivamente y los invitaba para el otro día. Fueron 2 años y me costaron caro los insultos eso. Y tú vienes y me insultas de gratis, ¿cómo no te voy a agradecer? Entonces le dice el que parecía un pordiosero, yo soy el guardián de la escuela de sabiduría de Atenas. Y si tú postulas, eres admitido inmediatamente, porque yo soy el guardián, yo soy el que estoy en estos momentos seleccionando quién puede ser admitido y quién no, y tú estás admitido. Entonces miren ustedes cómo la vida nos ofrece esa posibilidad de que podamos por algún momento observarnos cuidadosamente y decir, bueno, ¿cómo estoy? ¿Cómo es mi vida? Si nosotros nos sentimos el papá de los pollitos, porque a veces está el orgullo, la altivez, que se siente uno grande y poderoso. Es que nosotros los hijos de Dios, he escuchado decir, ¿verdad? Estamos ya admitidos en el paraíso porque hemos aceptado a Jesucristo nuestro Salvador, pero sus actos, sus acciones en la vida no son buenas. Entonces, si nosotros tomamos esa manera de pensar y nos sentimos ya santos, grandes y poderosos, y ya pertenecientes al reino de Dios, puede que estemos muy lejos de eso. Entonces, lo mejor es uno observar a los demás y verlos como un espejo y los errores que vemos afuera buscarlos dentro. Entonces, orar a Dios y pedirle que nos ayude a comprender ese estado interior, esa forma de ser, para poderla cambiar, modificar, definitivamente. Entonces, ahí sí podría haber un verdadero regocijo. Pero hoy por hoy, la verdad que es deprimente nuestro estado. Yo me pongo a ver, me gusta ver a mis hermanos de la humanidad, a todos. Pues lógico, estamos cortados con la misma tijera, entonces veo y digo, falta mucho, falta bastante. Cuando uno se quiere sentir grande y poderoso, dice, no, es que me falta mucho, me falta bastante. Y en verdad que estamos mal, definitivo. Estamos mal porque hasta ahora no hemos comprendido que somos simples mortales llenos de errores, defectos, hábitos, pecado del alma, y que nos hacen amarga la existencia. ¿Cuántas personas hay que han podido en realidad tener una vida próspera, una vida alegre, una vida feliz? Y no lo tienen. ¿Por qué? Porque se llenan de traumas. A veces hay personas que sufren delirio de persecución, otros que sufren delirio de grandeza y otros no delirio de grandeza, sino de pobreza, se sienten lo peor del mundo. Entonces, no necesita uno llegar a los extremos, sino ver y modificar. Si nosotros vemos y modificamos, entonces nuestra vida va a ser cada día mejor. Definitivamente nuestra vida está mal. Nuestra vida podía ser mejor. ¿Sí? Podía ser nuestra vida mejor. Vamos a ver estos versículos bíblicos y dice lo siguiente. Filipenses capítulo 1, versículo 18. Entonces, ¿qué? Que de todas maneras, ya sea fingidamente o en verdad, Cristo es proclamado. Y en esto me regocijo, sí, y me regocijaré. En Filipenses capítulo 1, versículo 18, lógico. Cristo es proclamado, es Señor, es Salvador, es el Mesías. Pero muchas veces uno, pues lógico, amar, respetar, admirar al Cristo Señor nuestro, pero no podíamos decir que como Cristo triunfó, no, yo también soy triunfador porque creo en Él. Y he escuchado decir, no, si Él murió y resucitó, yo también cuando muera seré resucitado. ¿Y por qué? ¿Qué he hecho de bueno? ¿Sí? Simplemente muchas veces le exageramos, le ponemos más crema a los tacos, dicho mexicano. Otro dice, digo, ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes? Y el hijo del hombre para que lo cuides. Salmo, capítulo 8, versículo 4. ¿Sí? Y este otro versículo que dice,
uno juzga que un día es superior a otro, otro juzga iguales, todos los días. Cada cual está plenamente convencido según su propio sentir. Romanos capítulo 14, versículo 5. O sea, vemos un día mejor que el otro. Tal vez un día tuvimos menos problemas, menos tropiezos. Tal vez ese día nos observamos mejor y no cometimos tantos errores. Y a veces hay días malos, días en que uno está muy estresado y comete demasiados errores. Entonces, realmente el día que sea bueno o malo depende de uno, porque nosotros somos los artífices de nuestro propio destino, definitivamente. Entonces, vean ustedes cómo la vida en realidad es un espejo maravilloso donde podemos ver de cuerpo entero. Entonces, si estamos buscando el reino de Dios y su justicia, pues vamos a ver qué nos falta. O sea, esto es algo de matemáticas. Cada día necesitamos conocernos mejor. Cada día podíamos conocernos mejor. Cada día que pasa debemos observar qué de malo y qué de bueno se manifestó en nosotros. Vean ustedes el libro, la novela de Don Quijote de la Mancha, que él veía ilusiones, peleaba con los molinos de viento y todo, y realmente estaba loquito, según la novela. Y Sancho Panza lo nombraron gobernador de una ínsula y cometió muchas barbaridades, pero de todas maneras, entre su sencillez y su falta de mucho conocimiento, salió avante. Pero ¿qué pasa? Que dice que Don Quijote de la Mancha, que vivió loco y murió cuerdo, cuando en el momento de morir recobró la cordura, entonces ya no andaba loco. Y nosotros somos de esos loquitos. Nos molestamos a veces por cosas que no tienen ningún sentido. ¿Cuántas veces estamos en una reunión de amigos y alguno hay que dice una cosa que nos molestó a nosotros? Por ejemplo, ahora cuando hay cambio de gobierno en un país, se habla mucho de política. Y hay unos que se la saben de todas. Yo veo videos que hablan y que le echan bastante al gobernante que está en turno, porque según esto no es de su corriente política. Y hay gente, personas que se la saben de todas, pero que definitivamente dan el voto por el que menos hace por su país. Y queremos que un país mejore, pero estamos atacando lo positivo que se va a hacer de ello, porque el que lo propone no es de nuestras siglas. Entonces, igual sucede con el aspecto religioso, ¿sí? Cada uno piensa que su religión es lo mejor y quiere que los demás se conviertan a su religión. No su forma de pensar y de ser, que yo estoy mal, que yo estoy lleno de orgullo falso, lleno de ira, lleno de coraje, lleno de impaciencia, sino simplemente que llega un momento en que nos miramos al espejo y nos vemos demasiado bien, más bien de lo mal que estamos. Vi por ahí una imagen en internet que me gustó. Un gatito muy pequeño, pues un gato es una mascota muy querida, que se asoma a un espejo y se mira, y el espejo le devuelve la imagen de un león. Se ve como un león arrogante y todo, y se siente león siendo un gatito. Entonces, más o menos nosotros a veces nos vemos como un león siendo gatitos, ¿no? Definitivamente que la vida es un aprendizaje muy interesante si lo tomamos como aprendizaje. ¿Sí? Si nosotros en realidad vemos al espejo y vemos la imagen que nuestra mente proyecta, pero no vemos la real imagen, entonces nunca nos va a servir un espejo. ¿Para qué un espejo si nosotros no queremos mirar lo que nos refleja?
Va un borrachito por la calle y ve otros borrachitos. Dice, borrachos indecentes, pero no se ve que él es borracho también. Él se ve cuerdo. Entonces es el problema de creer que el simple ingreso a una comunidad mística religiosa nos va a cambiar la vida de inmediato. No, realmente nos da las posibilidades, nos da las coordenadas, los mapas precisos para escalar la montaña que nos lleva a la presencia de Dios. ¿Sí? Había un dicho en el pasado que decía, nadie puede ver a Dios cara a cara sin morir. Sin morir en que algo tiene que morir en nosotros. Por eso la vida es de sumas, de restas y multiplicaciones. Cada día debemos restar a nuestros pecados del alma, a todo aquello que no está correcto en nosotros, a nuestra ira, a nuestra codicia, a nuestra lujuria, a nuestra gula, a nuestra envidia por los otros. Debemos restar, debemos sumar virtudes. Si vemos actitudes muy positivas en otros, por qué no tratar de esa actitud buena, hacerla en nosotros una realidad? ¿Y para qué? Si es que vemos a alguien que es muy paciente, entonces decimos, tengo la impaciencia dentro de mí. Encuentro la impaciencia en nosotros y digo, ¿cómo puedo desarrollar la paciencia? Y hay, lógico, siempre duele. Por eso dice, nadie puede ver a Dios cara a cara sin morir. Es porque eliminar un pecado del alma, un defecto, eso duele mucho. Había un amigo en Obregón, Sonora, en México, que llevaba 6 meses que no se tomaba una sola copa. Y había sido esos sabatistas que se emborrachan los sábados. Se iba con sus amigos y tomaban cerveza, pero como loco. Y llegaba bien borrachito a su casa y se gastaba casi medio sueldo el que se iba a ganar una semana o más. Y eso era una constante, ¿no? Y llegó un momento en que decidió dejar de tomar, ¿sí? Tal vez la esposa le pegó un señor regaño después de que llegó con una borrachera de esas pesadas. Y entonces decidió dejar la bebida y ya no se tomaba ni una cerveza, ni una copa en el término de 6 años y él ya se sentía que ya había vencido el alcoholismo. Entonces me dice, ¿qué te parece? Y le digo, bueno, saber que se ha vencido el alcoholismo es ponerse uno a prueba. Va a ser difícil, le dije. Le dieron a él el consejo que fuera el día sábado, donde sus amigos, que eran todos albañiles o carpinteros o maestros en una arte de la construcción. Entonces se fue, dijeron, ve y siéntate a la mesa de tus amigos donde siempre ibas a tomar. Ellos se van a alegrar de verte porque hace 6 años que no te ven. Y así pasó. Bueno, entonces llegas y los ves tomando y te quedas un rato hablando con ellos sin pedir nada de cerveza. Después pides una cerveza, entonces cuando llegue la cerveza la observas, la estiras la mano y la tocas que está bien helada, que así te gusta. Y sigues hablando con tus amigos, después tomas la cerveza y la miras y la levantas y la vuelves a dejar ahí. Después agarras la cerveza al rato, después de que has hablado con tus amigos, la hueles y la miras, la hueles, la levantas y la dejas ahí en la mesa. Y te despides y te vas. Y al otro día fui a visitarlo a su casa y estaba tomando limonada. La esposa le había dicho una jarra de limonada. Y le dije, ¿qué pasó? No, dice, yo hice todo el proceso para dominar la bebida y para sentir que la bebida no me vencía a mí. ¿Y qué? No, pues yo me recuerdo hasta que agarré la cerveza, la levanté, la observé, la olí y de ahí en adelante no me acuerdo a qué horas me trajeron mis amigos a mi casa, bien borracho. Entonces lo venció la bebida. Algo faltó de observación, pero me dijo, fíjate que yo ya me sentía triunfador. Yo veía a mis amigos tomadores y decían, estos borrachos no tienen remedio, eh, brutos, qué tontos, dejarse dominar de una cerveza. Pero ahora comprendí que lo que yo criticaba estaba dentro de mí. Entonces, para que el regocijo de Dios en nosotros
sea en realidad verdadero, debemos entonces hacer una mirada en nuestro espejo interior, ver en nuestro espejo de nuestra vida, de nuestra alma, cómo estamos, qué somos, qué ando buscando, qué es lo que busco, qué es lo que quiero en la vida. Quiero un despertar cristiano, quiero una mejor comunión con Dios, quiero llevarme bien con mi familia, con la esposa, con los hijos, con los amigos, con los compañeros de trabajo, compañeros de estudio. Y quiero eso que se llama cielo, crearlo dentro de mi mundo, dentro de mi mente, dentro de mi corazón, para así, cuando al menos vivir una vida más o menos agradable, y cuando muera, pues tener un poquito, podríamos decir, la vibración, la energía de sentir que puedo hablar con Dios porque he dejado todo lo que me afectaba mi vida y mi corazón y mi mente. Pues está difícil, ¿no? Por eso decía nuestro Señor Jesucristo, el reino de Dios, buscad el reino de Dios y su justicia, y los demás os será por añadidura. Y decía, buscad entrar al reino de Dios y buscad el camino estrecho, difícil, que conduce a la luz. Pero en verdad os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Entonces, Él no dice que es tan fácil. Él dice que el reino de los cielos hay que conquistarlo y se conquista por asalto. O sea, no es tan fácil. No lo pinta fácil el Señor. No sé, de un momento a otro han torcido las leyes y los escritos de la Biblia y todo lo ponen fácil. Todo por simples pues intereses comerciales. El diezmo, o sea, si le digo a estos la realidad, cómo son las cosas, pues entonces se van y ya no tengo el diezmo. Una ocasión hablaba con un amigo, pastor, llevaba 30 años de pastor y me dicen, bueno, me lo presentó un amigo y estuvimos hablando con él. Sí se las sabía de todas, todo lo que hablábamos, todo lo refutaba. Pero llegó un momento en que tocamos el Levítico 15, entonces agachó la cabeza. Sincero, era una persona muy sincera y me dijo, ahora sí me diste en la torre, me dice. ¿Por qué le digo? Si es algo que está en la Biblia, es que no puedo negar el Levítico 15 porque está en la Biblia, está escrito en la Biblia. Pero la verdad te digo que me siento muy mal porque es demasiado difícil. No me he atrevido a hablar de ese aspecto con mis feligreses, con los asistentes a mi religión, porque qué difícil es tratar de predicar algo que yo no he podido hacer, me dijo, porque para mí es muy difícil. No tengo la fuerza para dominar mi naturaleza interior y para cumplir con el 15, me dijo. ¿Cómo lo voy a enseñar a los demás si yo no he podido? Por eso ni siquiera lo toco. Y ahora lo tocaste, me diste en la torre. En realidad, de verdad, es una de mis debilidades. Entonces le dije, bueno, dice el Señor que pues para entrar al reino de los cielos hay que hacer renunciaciones dentro de uno. Y hay que renunciar al pecado, a nuestros defectos, a nuestros errores. No te voy a decir que uno es perfecto por hablar, simplemente que hay que demostrarlo con hechos ante Dios. Decía nuestro Señor Jesucristo, decía, ni fríos ni calientes, porque a los tibios los vomitaré de mi boca. ¿Qué quiere decir? Que uno se siente santo, pero no es. Se siente que es, pero no es, porque definitivamente estamos mal. Entonces, la verdad que para tener un regocijo con Dios, necesitamos construir un cielo en nosotros. Necesitamos hacer de nuestra vida algo mejor. ¿Y cómo va a ser nuestra vida algo mejor? Si hago conciencia de qué es mi vida y qué debo hacer para cambiar. Se dice que para crear un hábito se requiere algo así como 3 meses de intentarlo. O sea, si yo no tengo el hábito de orar y reflexionar, meditar en Dios, entonces
pues me siento, suelto los músculos del cuerpo por medio de una respiración rítmica, de tomar aire profundo, retener, exhalar, reflexionar, orar a Dios. Y bueno, si hago esto y lo hago a diario y me siento que algo me falta, algo me sobra, me siento mal, pero en cierta forma hago esa oración, hago esa reflexión, hago esa meditación. Hoy lo hago y mañana ya siento pereza de hacerlo, pero lo hago. Más o menos a los 3 meses se crea el hábito que ya no podemos estar tranquilos si no hago esta práctica de sentarme o acostarme o arrodillarme y orar a Dios, reflexionar, dejar la mente en quietud, en silencio, hacer oración y observar mi vida, hacer un examen retrospectivo de cómo fue el día de hoy, de cómo fue el día de ayer, de cómo ha sido los días anteriores. Y así valoraré cómo va a ser el día de mañana. Entonces, si esto lo hago, empiezo a mirarme objetivamente y a ver dónde es que debo ajustar. No, pues resulta que yo tengo facilidad de enojarme y todos los días es lo mismo. Entonces, a partir de hoy, dice uno, voy a tener mayor control de mí mismo. Antes de enojarme, de impacientarme, voy a respirar honda y profundamente. Voy a orarle a Dios y pedirle que me ayude y me dé comprensión. Y voy a reflexionar en todo lo malo que pasaría en mi vida si me identifico con este insultador. Y así lo hacemos, entonces vamos a estar observando mi forma de actuar errada, comprendiéndola, entonces con todo el corazón le pido a Dios, Dios Madre, Dios Madre o Dios Espíritu Santo nos puede ayudar a eliminar, a quemar como se quema una película mala o una fotografía que no deseamos, como se quema. Pero después de que lo hemos llevado a la comprensión, ¿qué hizo ese amigo que les comenté que se identificó con la cerveza después de 6 años que no tomaba? Entonces después empezó a observarse, a observar cómo era que la cerveza lo dominaba y perdía el control y empezaba a tomar así como loco. Entonces empezó a trabajar en eso y a hacer oración y sufría porque después volvió otra vez, volvió donde sus amigos, se sentó y salió victorioso. Y a partir de ahí dice, no, ya no me domino una copa de licor, ¿sí? Entonces, él me dice, logré por ese método, logré de hacer un cambio en mí. Otro que era un infierno en su vida, porque era un iracundo, corajudo, pues se enojaba demasiado, se peleaba, discutía, tenía mala relación con la esposa, con los hijos, en el trabajo, y él sufría por ello. Entonces, en determinado momento dijo, bueno, con sufrir y llorar por esto no voy a hacer nada, voy a observar mi vida. Entonces adquirió el hábito de sentarse, digamos 1 hora en el día. Puede ser en la noche antes de acostarnos. Se sentaba, hacía oración. Primero hacía respiraciones profundas para relajar, para soltar los músculos del cuerpo. Y hacía oración para dejar la mente en quietud y en silencio, pidiéndole a Dios que le diera claridad en su mente. Y empezaba a hacer el examen retrospectivo de lo que había hecho durante ese día. ¿Qué hice? A ver. Entonces, de una manera imparcial, sin defenderse en nada. Dice, no, pues insulté a fulano. A ver, ¿cómo que yo insulté a fulano? Si yo lo quiero mucho a este amigo, a este ser querido. Entonces, luego hacía una reflexión, nos recordaba, se autojuzgaba, veía de dónde venía el enojo, por qué se enojaba, lo observaba de una manera imparcial y entonces le pedía a Dios ayuda, a la Madre Bendita, a la Madre Santísima, a la Madre Divina, le pedía ayuda. Y así logró hacer cambios. Ese amigo me decía, yo explotaba por cualquier cosa, que alguien me decía oye, ¿qué haces esto? Y chasqueaba los dedos. Ay, decía yo, eso era lo peor para mí, era para pelear. Entonces,
este amigo una ocasión llegó a una fiesta y los amigos ya sabían que diciendo tales palabras lo iban a impacientar y hacerlo pelear. Tenía esa fama. Y llegó y lo provocaron de todas las maneras y él se reía de todas las provocaciones de los amigos, se sonreía y decían, ya no podemos hacer enojar a este. Entonces, vean ustedes, ese amigo logró mejorar en ese aspecto, ya se volvió más paciente, se volvió más dueño de sus emociones. Entonces, nosotros podemos llegar a ser dueños de nuestras emociones, ser dueños de nuestra vida, pero para eso debemos dejar, perdón, la palabra de pronto está mal empleada, el fingimiento o la hipocresía, porque a veces somos hipócritas con nosotros mismos, ¿sí? Es que yo, dice, y se siente uno muy perfecto, ¿sí? Tenía una amiga en Perú hace muchos años, 1977 y 78. Y esa amiga, ella fue una ciudad que se llama Chiclayo, al norte de Lima, en el norte de Perú. Y sí, resulta que esa amiga ella era vegetariana, pertenecía a una sociedad que eran vegetarianos. Era como una religión el vegetarianismo. Y mi amiga pasaba de los 60 años. Todos la respetaban, la querían. Pero esta amiga decía, no, y es que yo no. Y hablaba del vegetarianismo, una cosa así, pero sorprendente. Y un momento nos invitaron a una comida donde un sobrino de ella. Y dice, ya vengo. Se iba a la cocina con sus parientes y salía. Y sí, comía puras que una manzanita, que cosas así muy vegetarianas, ¿no? Y entonces se reían sus compañeros de la institución donde ella asistía y decían, cree que nos engaña, sabemos que vaya y come algo de carne, porque no es posible que sea vegetariana y no era delgadita como son los vegetarianos. Y se reían, pero con cariño, ¿no? Entonces, ella, la persona, pues creía en cierta forma que su estatus de vegetariana pues le daba de los demás, como es decir, la elogiaban porque había tenido la fortaleza de no comerse un pedacito de carne. Pues así nos pasa, que a veces nos sentimos pues suficientes, como diciendo yo, pues sí, soy perfecto, soy puro. Si hoy fuera que Dios me llamara a su presencia, me iría tranquilo y al reino de los cielos, ¿no? Si nosotros hacemos un balance pues realmente exhaustivo de nosotros, diríamos, ¿no? Si hoy tengo un encuentro con Dios porque es mi último día, pues no voy al cielito, sino al revés, al otro lado, diferente al cielito, porque pues no me he portado muy bien, porque no he podido dominar mis impulsos. Y cuando uno se sincera consigo mismo, no necesita decirle a los demás, que se sincere uno consigo mismo y con Dios, y que diga uno, bueno, voy a hacer cambios. Eso es lo que se busca. Ahí habría un buen regocijo espiritual porque hemos logrado el objetivo de lo que busca el cristianismo en nosotros, es el que vivamos una vida mejor, que tengamos una mayor convivencia social y familiar, en que tengamos una mejor relación consigo mismo y que en lugar de volvernos títeres de nuestros errores o defectos de carácter, nos volvamos dueños de sí mismo. Decía un pensador, no me acuerdo el nombre del pensador, pero el pensamiento sí. Decía, la verdadera libertad consiste en el dominio absoluto de sí mismo. O sea, si nosotros nos dominamos a nosotros mismos, somos libres. Podríamos decir que somos personas libres y somos felices. Pero normalmente siempre hay una debilidad en nosotros. Y esa debilidad es que no observamos nuestra vida. Podíamos tomarlo como un hábito sano. Todos los días, ya que lleguemos a la casa, que tengamos la convivencia en familiar, ya que mucho antes de acostarnos a dormir, que hiciéramos una reflexión de sí mismos y dijéramos, ¿cómo va mi vida?
¿Qué de positivo y de negativo ha habido en mi vida este día? Entonces, si nosotros hacemos esto, ya nos daríamos cuenta de mis faltas y de mis fortalezas y mis debilidades. Si esto lo hago a diario, entonces lógicamente que voy a lograr gradualmente, aceptando yo de sí mismo, ampliar mis valores de conciencia y prepararme, acercarme a Dios a cada momento más. Eso nos dolería bastante. Imaginemos el que está eliminando la ira o la impaciencia y que llegue alguien y le diga una palabra insultante. En ese momento, la persona va a explotar en cólera, en ira y va a insultar y va a decir. Pero si en determinado momento nosotros nos autoobservamos y descubrimos cuál es nuestra falencia principal o nuestras falencias, entonces vamos a empezar a crear fortalezas en mí. Entonces, ese es el mensaje de hoy. Espero que algún mensaje positivo dé a los presentes. En caso contrario, pues entonces estudiar, definitivamente. Eso se lo estoy diciendo a ustedes y me lo estoy diciendo a mí mismo. Es necesario uno tener un mayor dominio, un dominio de sí mismo, de su vida en real. Porque hasta ahora nosotros somos como una hoja así, una hoja de un árbol que cae al río y el río lo lleva como sea su voluntad. Así somos nosotros. Somos como una hoja movida por el viento o movida por las aguas. Si en determinado momento aprendemos a ser dueños de sí mismos, entonces podemos conquistar un estado superior en nosotros. Y ese es el propósito del cristianismo, que cada día nos acerquemos a eso que se llama la salvación. La salvación es liberar nuestra alma de todos esos pecados del alma, para que nuestra alma cada día resplandezca más de luz y para que pueda conocer y seguir los caminos de Dios. Bueno, que la paz sea con todos ustedes. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a leer el Salmo 45. Salmo 45, este salmo se recomienda hacerlo a diario, por lo menos hay quienes lo hacen 3 veces en el día. Este salmo es de alabanza al Señor Jehová, a Dios. Y también este salmo nos pide, nos ayuda para que se abran las puertas para recibir las bendiciones de Dios. Y dice el Salmo 145, alabanza por la bondad y el poder de Dios. Salmo de alabanza de David. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará poderosos hechos. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia, y en tus hechos maravillosos meditaré. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré tu grandeza. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Te alaben, oh Jehová, todas tus obras, y tus santos te bendigan. La gloria de tu reino digan, y hablen de tu poder, para hacer saber a los hijos de los hombres sus prodigiosos hechos. Y la gloria de la magnificencia de tu reino. Tu reino es reino de todos los siglos, y tu señorío en todas las generaciones. Sostiene Jehová a todos los que caen, y levanta a todos los oprimidos. Los ojos de todos esperan en ti, y tú les das su comida y su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Justo es Jehová en todos sus caminos, y misericordioso en todas sus obras. Cercano está Jehová a todos los que le invocan,
a todos los que le invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen. Oirá asimismo el clamor de ellos y los salvará. Jehová guarda a todos los que le aman, mas destruirá a todos los impíos. La alabanza de Jehová proclamará mi boca, y todos bendigan su santo nombre eternamente y para siempre. Salmo 45 del rey David, la Biblia. Bueno, que Dios les bendiga a todos, que Dios bendiga su casa, su trabajo y todo lo que hacen. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes, bendiga su vida, su casa, su familia y todo lo que hagan. Que Dios nuestro Señor muestre su rostro misericordioso y les conceda la paz. Que Dios nuestro Señor bendiga bendiga y ayude a cada uno de los presentes. Que Dios les ayude, que Dios les bendiga, que Dios los proteja. Que la gloria de Dios bendiga su vida, a sus personas y a su familia y a todo lo que hacen. Que la bendición de Dios sea con ustedes, que la bendición de Dios sea con todos nosotros. Muchas gracias, buenas tardes, que Dios los bendiga siempre. Así sea, muchas gracias, bendiciones. Gracias, bendiciones. Muchas gracias, buenas tardes para todos. Muchas gracias, buenas don tardes. Gabriel, por todos esos ejemplos que nos ha dado, tardes. sobre todo Gracias. el del espejo. Muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos en este grupo de oración. Que Dios nos bendiga a todos. Buen día para todos, bendiciones. Amén. Gracias. Buen día, que Deus os abençoe. Amén. Un abrazo. Chao. Chao, hasta pronto. Amén. Muchas gracias. Que tenga un bonito domingo, Gabriel. Muchas gracias. Hasta pronto.